Entonces, esta ley trata de, a esos sujetos obligados, controlarlo. Hay algo importante que quiero destacar y es el caso de los abogados, que me atañe mucho. Y veo aquí en el artículo 33 y siguiente que comienza a hablar de una serie de profesionales, los abogados, los contadores, los notarios públicos. Entonces, nosotros comentamos, al momento de llegar un cliente a mi oficina y decir, bueno, yo voy a comprar un edificio de 5 apartamentos. Entonces, las operaciones jurídicas que yo voy a hacer ahí tienen que ser transparentadas con la Dirección General de Impuestos Internos, con los bancos, porque incluso, para no serte tan explicativo, te voy a poner un ejemplo. Hace un par de días nosotros hicimos una operación jurídica en la oficina que envolvía una cantidad más o menos como de 600,000 pesos. Y cuando la persona fue a depositar el dinero al banco, le preguntaron cuál era el origen del dinero. Y bueno, yo compré, vendí este inmueble y vine a depositar el dinero. Ah, no, pues mire, vaya y búsquese el abogado para que me traiga el acto de venta. Y usted me va a explicar de dónde viene el dinero. Y ahí tuvimos que conversar con la oficial del banco y decirle, bueno, el dinero viene de esta y de esta manera. El hombre produce cacao, tiene finca, tiene esto. Entonces todo eso hubo que llenarlo en un formulario per se para aclarar la situación. De manera que... Y ya ahí quedó clara la situación. Claro, ahí quedó claro. Entonces yo me pregunto, hay personas que tú le dices eso y te va a decir, no, pues si usted no me puede hacer negocio, yo me voy para donde otro, o no lo voy a hacer. Entonces lo que hay que hacer es explicar, este tipo de programas es importante porque la gente tiene que empoderarse ahora de esta situación y saber de dónde vienen los recursos que usted va a invertir. Pero el simple hecho de decirlo, sin aquí haber un régimen de consecuencias de la mentira, sobre todo, que no es un delito, aquí solamente la mentira es un pecado, que usted se puede condenar y ir al infierno por la mentira, pero a nadie lo traen aquí por mentiroso, porque hicieron una cárcel de República Dominicana. Entonces, ok, por el simple hecho de decir, no, mire, yo vendo cacao y tengo 3 matas allí sembradas de cacao, eso pudo haber venido de otro lado, pero la mentira aquí no se censura. Entonces ya hay una debilidad, es decir, hay una brecha. ¿Cuáles son esos mecanismos que cuenta el Estado Dominicano o que necesariamente tendrá que articular el Estado Dominicano para poner en ejecución esta ley? Porque son muchas las brechas que hay por donde escapar el aire, muchas. Bueno, tú comenzabas hablando de soberanía. La soberanía, ¿verdad? Un término amplio que se ejerce en diferentes niveles. Creo que hemos sido libres de modificar y adecuar esta ley, ¿verdad? Ahí tenemos un referente y, bueno, tú acabas de decir que las bancas de apuestas iban a ser dejadas de lado. Bueno, una manifestación del pueblo, se incluyeron. Manifestación de soberanía. Sí. Del pueblo. Del pueblo, de los medios de comunicación, para que se incluyeran, porque iban a ser dejadas de lado. Tú ves que el embajador no llamó a nadie. Entonces, al incluirse una manifestación, si fue el embajador, si fuera, bueno, pues fue positivo para el pueblo. Claro. Si los imperios actúan en pro de la lucha de un mal general, bueno, pues aplaudamos al imperio en ese caso, ¿verdad? Y lo sancionaremos en los demás casos. Sin embargo, el lavado de activos es un problema en los Estados Unidos y por eso lo enfrentan con una ley de este tipo. En México, y por eso lo enfrentan en Guatemala y Nicaragua y en casi todo el mundo, en los Estados Unidos y en Europa lo vemos, cómo actúan de manera constante. Vemos incluso que recientemente fue puesta en libertad Isabel Pantoja, una cantante famosa que era esposa de un alcalde en Mallorca, en España, y como la corrupción administrativa, el cohecho, la prevaricación, también da al traste con que surja el delito de lavado de activos. El alcalde de ese país, de esa comunidad autónoma, de ese municipio, bueno, fue sometido y conjuntamente su esposa, porque también, que era la cantante,
porque conocía del origen, el que de manera consciente hace alguno de estos manejos, puede ser sancionado. Aquí en nuestro país, esta ley prevé una serie de mecanismos que no hay que ponerle en funcionamiento, que están funcionando. Algunos entrarán en el mes de julio. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las entidades encargadas? En el ejemplo que señalaba Alex y que tú comentabas, bueno, pues vamos a ver. Tenemos que son entes obligados sometidos a esta ley, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros, impuestos internos, aduanas, exportaciones. Si ese cacao no está registrado, si ese cacao no paga impuestos, si la siembra o la obtención de esa siembra, de esa finca, no está transparentada, bueno, ¿por qué resulta? Que puede ser sometida, está obligado el banco, si nota algo extraño, a remitir esas informaciones a la oficina de investigaciones destinada a esos fines, puesta en funcionamiento. Una oficina de análisis financiero, que esta ley pone en funcionamiento y que ante cualquier duda, bueno, se notifica al Ministerio Público. Si es en una banca de apuestas, se notifica a la Superintendencia de Casinos y de Bancas. Si es un banco, a la Superintendencia de Bancos. Si es un seguro, a la Superintendencia de Seguros. Y así sucesivamente. La ley confiere y otorga facultad a esa serie de instituciones ya puestas en funcionamiento para que diligencien la investigación. Es decir, que yo creo que la ley cuenta con con una gran base que puede hacerla efectiva, contrario a lo que se refería hace un momento del Código Procesal Penal, que, aunque es una normativa revolucionaria y muy necesaria, es que los sistemas de investigación que requiere el Ministerio Público no constan. El problema en lo procesal penal radica en el Ministerio Público, porque los abogados desempeñan sus funciones, los jueces dictan sus resoluciones. En esta ley es tal que al Ministerio Público se le faculta para que pueda incautar de manera directa o para que requiera al juez de la instrucción la autorización para incautar bienes, para hacer oposiciones, para inmovilizar fondos, sin que tenga que hacer notificación adicional. Únicamente por la investigación se pueden tomar acciones rápidas. Si esta ley no funciona, es porque no quiere que se funcione. Y la negligencia o, entre comillas, inobservancia en el cumplimiento de esa ley por parte de quienes están llamados a ejecutarla, ¿tiene algún costo? Claro que sí. Hablábamos en otra ocasión creo que era de la ley de fallecimiento, recuerda cuando hablábamos en otro programa, y tú analizabas que era el sistema de consecuencia el problema, de la muerte civil como consecuencia, ¿recuerdas? Sí, recuerdo bastante. Entonces, aquí hablamos de un sistema de consecuencias. Aquí hay consecuencia para el fiscal, para los jueces, para los abogados. Lo trancan, prisión. Y tú hablabas en ese programa una cuestión muy importante. Esta ley prevé sanciones hasta de 40 años. Sí. De 20 a 30 años, de 20 a 40 años. Para los que auxilien, porque tú andes trasladando algún bien, bueno, pues te pueden llevar hasta 3 años. Y no solamente sanciones privativas de libertad, sino que además tenemos sanciones que pueden llegar hasta los 400 salarios mínimos. Es decir, que este delito deja de ser negocio, porque el problema de Dominicana es que el delito es negocio. Sí. El sicario coge, le pagan 2 millones de pesos por matar uno y con 50 o 60 se borra cualquier evidencia. Oye, un simple ejemplo. Alex hacía referencia a él como notario, lo que tuvo que hacer. Si él no hace eso, él puede ser sancionado, primero retirado el S4, suspendido para el ejercicio hasta por 5 años. Pero él además puede ser incautado todo lo que se vincule con eso. Una sanción de hasta 40 salarios mínimos para el abogado en ese caso. 40 por 12.800 es una cantidad considerable. Pero si es una entidad, y tú hablabas hace un rato de las inmobiliarias, si es una inmobiliaria además, le puede incautar el edificio, los terrenos, y pueden ser hasta 10 millones de multa. Estamos hablando ante algo serio, con un sistema de consecuencias serio. Si en el ayuntamiento registran un acto que es sospechoso o una reiteración de actos en registro civil, una simple transcripción, y no lo denuncian
a la oficina de investigación correspondiente, ellos son susceptibles. Y si la sala de regidores aprueba algo que es sospechoso y no lo comunica, también es susceptible. Y si el alcalde, el diputado, el senador, los ministros, esta es la herramienta más fuerte que ha asumido el gobierno dominicano para la persecución de la corrupción, del robo, del delito, del sicariato, del homicidio. Esta es una metaley. Es increíble. Yo invito al pueblo a que dé una lectura de esta ley. Yo la voy a, no leer, yo la voy a estudiar. Esto es una super herramienta. Claro que sí. Y está, Así que yo creo está que en el internet. Sí, está disponible ahí. Entonces, Señores, yo quiero, ¿verdad?, hacer este llamado e invitarte a que la revisemos en detalle para que conozcamos de la trascendencia de esta herramienta con que contamos hoy en día para el lavado de activos. Y más adelante podremos decir cómo se puede manifestar esto y cuáles son todos los delitos que entran. Esta ley prevé una serie de delitos que lo denomina, o de crímenes o infracciones graves, que lo denomina como infracciones o crímenes precedentes o condicionantes. Sí. Que sirven de base al lavado de activos. Esto es una ley grandiosa. Si es una copia, bienvenida sea. Señores, vamos a entrar en esa parte después de la pausa, porque hay muchas, como decía en un principio, hay muchas brechas. Sí, claro. El mundo deportivo, No, todo. óigame, señores, Todo el mundo de los negocios, Wilson. todo el mundo de los negocios, pero lo que es el mundo deportivo y el mundo artístico, cuando el caso de Marta Heredia, yo inclusive participé en la Z101, me admitieron la llamada, y yo decía que eso desvelizaba, le quitaba el manto a la clase artística nacional y hasta mundial. Y el de Andy, Porque- el de Andy Bauer. Sí, ese fue otro. Entonces, ¿por qué? Porque el arte es insostenible per se. El costo del arte es insostenible per se. A mí que nadie me diga que una orquesta tocando fiesta puede pagar y el nivel de consumo para sostenerse en el ambiente de manera transparente. Si usted haciendo fiesta en una discoteca, usted puede manejar el nivel de capital que muchas veces se maneja. Bueno, la ley prevé una gama enorme de posibilidades en las que se puede incurrir en lavado de activos. Se trata de una serie de infracciones que la ley denomina como precedentes o condicionantes o determinantes del lavado de activos. Le voy a dar una lectura. El artículo 11 hace una gran relación de cuáles son estos delitos, en virtud de los cuales puede surgir el lavado de activos. Y son los siguientes: tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, cualquier infracción vinculada con el terrorismo y el financiamiento de este, el tráfico ilícito de humanos, incluyendo de migrantes, es decir, viajes ilegales, la trata de personas, incluyendo la explotación sexual de menores, el tráfico ilícito de órganos, el tráfico ilícito de armas, los delitos relacionados con grabaciones y fílmicas, la falsificación de monedas, valores o títulos, la estafa en el Estado, la concusión, el tráfico de influencias, la prevaricación y delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones, el soborno tanto nacional como transnacional, el delito tributario, la estafa agravada, la piratería de productos, delitos contra la propiedad intelectual, delitos de medio ambiente, enriquecimiento no justificado, falsificación de documentos públicos, falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y otros, tráfico ilícito de mercancías, de obras de artes, de joyas, esculturas, el robo agravado, los delitos financieros, los crímenes y delitos de alta tecnología, el uso indebido de información confidencial o privilegiada, la manipulación del mercado y, en fin, todas aquellas infracciones graves que sean sancionadas con penas punibles mayores de 3 años. Cualquier infracción de las previstas por nuestro Código Penal que supere las penas de 3 años puede ser la base, es decir, una infracción condicionante, determinante o precedente para el lavado de activos. Es decir, que si usted podría pensarse que ha robado algo, que en una compraventa está depositando alguna cosa y que por eso, en virtud del valor de ese robo, únicamente ascendería a una sanción de 6 meses a 2 años el delito de robo,
pero por el hecho de esos fondos ser utilizados y tener la razón de producir lavado de activos, transforma la infracción, Es decir, agrava la infracción. es decir, por ejemplo, que Dios me libre, yo fui de un tumbe en Estados Unidos, vine, Ujú. ¿verdad? Hice allá un año preso, cogí para acá, llego y monto mi urbanización, que eso es muy común en San Francisco de Macorís, y ya eso me agrava la situación como en lavado de activos, ¿verdad? Claro, si esa persona, incluso antes de tú llegar, estuvo enviando ese dinero, quien lo recibía aquí, lo administraba, lo trasladaba, lo movía, incluso por medio de quien tú lo enviaste desde los Estados Unidos hacia aquí, Todo eso. pueden ser Pasible. sometidos por lavado de activos. Pero no solamente aquí. Si ellos, luego de haberte condenado allá, dicen, bueno, nos quedamos conformes. La ley de lavado de activos, como tiene una serie de principios y normas comunes en cualquier estado, tal vez yo no vine de Estados Unidos, vine de México, de Guatemala o de El Salvador o de Panamá, que hay muchos dominicanos, o Costa Póngale a Rica. Haití ahí mismo. Claro, ¿qué ocurre? Que lo menos que ese pasa es país- haitiano por la frontera. que ese país dice, no, ahora yo quiero decomisar esos bienes. Y en aquella sentencia que le condenó al pago de tanto tiempo, ahora viene para acá a buscar los fondos. Pero Y el no Estado tiene carácter domin- de retroactividad esa Claro. ley. Sí, también hace esa reflexión. Hace esa No tan directa como figura en el proyecto de la ley de extinción de dominio, que hace referencia de manera directa al carácter retroactivo. Pero esta ley, el asunto es que ni siquiera necesita que tenga carácter retroactivo, porque es que el dinero La y el raíz del lavado de delito. activos se sigue produciendo continuamente. Cuando yo he obtenido 10 millones de dólares y lo he puesto a multiplicarse, cuando pasen 5 años de eso, ese es el dinero que sigue multiplicándose. El producto de esa infracción grave, el producto Ilícito. del lavado de activos. Por eso digo que es una gran herramienta. Pues entonces ya esa cuestión del apetito que yo tenía por ser político, ya como que se me está quitando. No, tú puedes ser político. No porque necesitamos los políticos, necesitamos los políticos. Pero Lo que pasa van a es tener que actuar diferente porque necesitamos políticos hay una nueva, de verdad que sean transparentes. con el mismo caso de Brecht, que ese caso si Dios quiere queremos que le demos un pequeño análisis a la luz de, porque hubo mucha premura, mucha prisa en la aprobación de esa ley, a ver de qué nos queremos librar o qué queremos aplicar con la Pero misma. yo quiero, Wilson, leer el artículo 31 y específicamente el 32 para que la gente entienda cuáles son los sujetos obligados. Ok. Y la gente vea cuáles son los sujetos obligados para que la gente diga, no, pero espérate, ya yo soy de eso que estoy ahí, déjame ver cómo yo voy a arreglar mi cosa. ¿Verdad? Por ejemplo, en los sujetos obligados financieros se consideran sujetos obligados financieros las entidades de intermediación financiera, los intermediarios de valores, es decir, las personas que realicen operaciones de corretaje o intermediación de títulos o valores de inversiones y de ventas a futuro. Las personas que intermedien en el canje, cambio de divisas y la remesa de divisas. Banco Central de la República Dominicana. Personas jurídicas que se encuentren facultadas o licenciadas para fungir como fiduciarias. Asociaciones de cooperativas de ahorros y crédito. Compañías de seguro, de reaseguro y corredores de seguro. Sociedades administradoras de fondos de inversión. Sociedades titularizadas. Puestos de bolsa e intermediarios de valores. Depósitos centralizados de valores. Emisores de valores de oferta pública que se reserven la colocación primaria. O sea, te das cuenta, todo el que tiene responsabilidad penal. responsabilidad con asunto del manejo del dinero, porque vamos a decir una persona que estuvo con nosotros en los movimientos clubísticos y que estuvo con nosotros en la Cruz Roja, que estuvo con nosotros en la Defensa Civil, que estuvo con nosotros, bueno, y se le abrió la oportunidad y pudo irse fuera del país. Y a los 5 años esa persona viene y te hace un edificio de 10 plantas en San Francisco de Macorís. Tú dices, pero Yo tuve bueno, compañeros que llegamos a inscribirnos juntos en el liceo, uno adelante y otro atrás en la fila. sí, Y antes de comenzar el año escolar se iban. Y en los exámenes hubo uno que vino y andaba en una Honda Preilium ajá, en ese tiempo. en ese tiempo. Tú te quedaste con los ojos largos. No, yo me quedé con una bicicleta pichada en la mano. Pichada porque no tenía con qué taparla. Exacto. Y era inclusive hasta ajena la bicicletica. Exacto. Es decir, y se fueron, vinieron multimillonarios. Eso aquí se da mucho. La cultura nuestra, por ejemplo. Nosotros que nos quedamos aquí de Cacarrabia,
Y que gracias a Dios que ha sido así. Es mucho lo que tenemos que pujar y no podemos exhibir ninguna milésima parte de lo que hoy exhiben quienes estudiaban junto con nosotros y que muchas veces aprobaban la materia porque se nos sentaban detrás. ¿Ves? Es decir, que ni siquiera el coeficiente de inteligencia puede decir, bueno, era más inteligente que yo y por eso tiene más dinero hoy que yo. No, sencillamente fue más hábil. Pero nosotros nos fijamos y nos centramos mucho en el narcotráfico. Pero tú sabes que hay algo, Wilson, que quiero acotar, y es con relación a los profesionales de todas las áreas. Y es que a partir de ahora, específicamente, los profesionales que tenemos que ver con manejo de recursos en intermediaciones, específicamente los abogados y los notarios, también los contadores públicos, tener mucho cuidado porque, como decía el magistrado Radar, cualquiera puede enganchar a uno, como dicen, en una situación difícil, disfrazar una situación que tú crees, como dices tú, que es verdad, y entonces no es más que una gran mentira y una situación que tú no puedes explicar ni decir, pero bueno, ¿y de dónde es fulano de tal? Pudo sacar esa cantidad de dinero para esto y lo otro. Además, déjame decirte que esta ley modifica la ley 489-08 con relación a las sociedades comerciales, con relación a las acciones. Ahora todas las acciones tienen que ser nominativas. Y se da un plazo, me parece que de 1 año, para que todas las sociedades comerciales modifiquen el tipo de acciones a nominativa. ¿Comprende? Cuestión de transparentar el asunto de las acciones. Es decir, que esa ley también obliga a la modificación de otras leyes. De otras leyes. Y también la ley 302, 3-2, con relación al registro mercantil. Y la También especulación. hay que modificarla. Es que ahí esa tecla sí va a dar problemas, que Pues, eso de registro mercantil. Entonces son muchas cosas. Eso va a dar mucha agua que beber aquí en este país. Son muchas cosas, porque lo Porque que se busca es transparentar los movimientos económicos. Anoche estaba viendo a Nuria Piera en un programa. Yo no la vi. Sí, un programa magnífico con relación a los manejos de los fondos de la Iglesia Católica y todo lo que ella presentó ahí con relación a los fondos de nuestra Santa Madre Iglesia, que también van a tener que transparentarlo, porque ahí yo vi compras que son innecesarias que la Iglesia la haga fuera del país cuando puede comprarla aquí. Cuando aquí puede comprarla en pesos, allá la compra en dólares. Entonces hasta nuestra Santa Madre Iglesia va a tener que persinarse. Bueno, el mundo, este es un mundo difícil, pero es que ese deseo mercurial, esa forma de querer tener recursos, esa forma del tener por encima del ser, le va a costar muy caro a estas generaciones. Es decir, yo me empeño más en tener cosas que en ser. Ese vacío existencial que hemos acarreado. Hay una parte que a mí me gustaría tocarla con ustedes y es el campo de la especulación. No de la especulación en la información, sino la especulación en la sobrevaluación de lo que es el costo de producción versus el costo de comercialización. ¿Está contemplado esto en esta ley, la especulación como parte del lavado o no? De manera directa, especulación, el término especulación no figura entre los delitos precedentes. Sin embargo, está la estafa, que la especulación podría enmarcarse dentro de una modalidad de estafa. Y en esa medida, si se verifica ese delito precedente, o se puede enmarcar en cualquiera de los delitos que sean sancionables con pena, como dijimos hace un ratito, superior a los 3 años, y esos fondos se manejen con esa razón, bueno, pues pueden marcarse el lavado de activos. Así como vimos incluso en el caso famoso de los medios de comunicación, que junto con los delitos de corrupción, de prevaricación, también está el de lavado de activos. Muy bien, para ellos, en razón de la ley ahora derogada 7202, pero se trata de lavado de activos, porque es muy fácil que se configure la figura, valga la redundancia, de figura jurídica de lavado de activos, aún en supuestos que aparenten inicialmente ser puramente mercantiles, como pudiera ser el de la especulación. Porque hay un problema en nuestro país grave con el asunto de la especulación. Es decir, el costo de producción per se. Una libra de espagueti, para ponerte un ejemplo. Tú das 70 y pico de pesos por una libra de espagueti de marca, ¿verdad? Bueno.
no, regular, de lo que uno prácticamente consume, 76 pesos. Y si tú te vas al costo de producción de esa libra de espagueti, no te llega a 4 pesos. Entonces, ¿a cómo se comercializa? A 76. La cadena de distribución. La cadena de distribución, pero también ese grado de especulación que se tiene. Por ejemplo, tú compras esa yarda, una yarda y media para hacerte esa camisa, y eso te hace 500 pesos. Ponle 700. Lechura, ponle 1500. Y tú vas y da. Esa camiseta que tienes rada, yo sé que no le costó menos de 5. Verá. 4.000 pesos y 5.000 pesos, es decir, es un grado de especulación, no te guardas relación. Bueno, pero es que hay El costo de producción con la comercialización de los productos. Entonces, ahí se enmascaran muchas actividades ilícitas también. Pero es que hay un asunto, Wilson, hay lo que se llama, además del costo de producción, hay lo que se llama control del Estado sobre esa distribución de esa cadena. ¿Dónde está? ¿Tú te recuerdas cuando se creó aquí en República Dominicana control de precios? El 84, 83, 84, Jorge Control de Blanco. precios en un momento hizo sus funciones, pero ahora mismo, como ni siquiera tenemos una ley que regule eso, porque yo recuerdo que hasta con relación a los préstamos había una ley, creo que era la 183, que regulaba el asunto del préstamo a un 1% anual, y tú podías llevar a un tribunal, ahora no puede, porque ahora quedó eso fuera. Y eso está la libre oferta y la demanda. Y tú le pones el precio que tú quieras de manera convencional. ¿Y eso es lavado? Entonces, ¿qué resulta? Cuando se produce una libra, bueno, vamos a poner una libra de pollo. O un huevo, que un huevo te resulta la producción del huevo a 1 peso y algo, o 2 pesos, qué sé yo. Entonces, cuando te llega a ti el huevo, te llega a 10 pesos. ¿Quién controla esa cadena de distribución? Porque cada quien tiene que ganarse algo. Y eso en Entonces, ese campo, espérate, cuando tú te entras. Déjame terminar la idea. Resulta que si no hay una serie de agentes de control de esos precios, y me voy a parar aquí para decirte, ¿y los medicamentos? Para allá era que te iba. ¿Y los medicamentos? Cuando tú tienes que comprar un medicamento para sostener la salud de una persona con una enfermedad terminal, y tú no tienes los recursos y el seguro no te llega. Y el costo de ese medicamento, como llega al país. El costo, entonces ya tú sabes que lo imprescindible viene, que es la muerte. Hay pastillas, que yo conozco muy bien esa comercialización, Claro. que te salen 4.77 centavos, con el embalaje y todo. La misma que se comercializa en 70 y 80 pesos. Entonces ahí está En cualquier establecimiento. ¿Quién controla? Y la especulación, óyeme, y la especulación no está en las farmacias, déjame decirte. No está en la farmacia, porque la farmacia tiene un capital regulado de un 30% según la ley lo prevé. Sí, según la ley de farmacia. Que tiene mayores beneficios la farmacia por el asunto de que hay en la política de comercialización se contemplan ofertas que van a redundar en el beneficio de los márgenes de ganancia. Entonces cuando tú dices que tú vas a comprar eso, que tú dices, pero oiga, a mí el descuento, dice, bájale un 10%. Bájale un 10. Que está dentro, óyeme, pero está dentro de la ley, porque ellos tienen para ganarse el 30%. Por eso tú ves que el capital regulado de un 30% para la farmacia. Por eso tú ves la farmacia San Rafael, la San Pedro, la Nacional, todas del mismito tamaño como siempre la hemos visto. Mas, sin embargo, no sucede así con otros establecimientos que comienzan pequeños y producto de lo mismo que están haciendo, se convierten en monstruos dentro del propio mercado, los propios laboratorios, los propios centros clínicos. Entonces, esa no regulación de capital también puede ser manejado, lo que es el lavado. No, pero eso está aquí, porque eso está aquí como cadena. Por ejemplo, tú dices, bueno, las sucursales, vamos a decir, una farmacia que opera en Santo Domingo y tiene 32 sucursales en todas las provincias del país. Dice, pero ¿y cómo es? Cuando yo tengo una farmacia como la San José, que tiene de la 80 años. La Fundación de San Francisco de Macorís, y está en el mismo sitio, en el mismo lugar y en las mismas condiciones vendiendo su producto. Y sin embargo, la misma Calderón, por ejemplo, de nuestro amigo Aridio. De Aridio Calderón, de Tibito Calderón. Tibito Calderón, sí, el hermano de Aridio. Entonces resulta un hombre muy digno. Que tú lo estás viendo ahí, yo estoy viendo a Tibito ahí del muchacho. Sí. Don Beauty, que Dios en la gloria lo tenga, por ejemplo. Exacto. Entonces tú ves una gente que te dice, bueno, inició el proceso
estudió farmacia o compró una farmacia y comenzó a trabajar farmacia. Y llega y entonces tú no puedes justificar de dónde tú tienes 4, 5, 6, 7 sucursales. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el margen de ganancia para tú llegar a una cantidad? Entonces esta ley te va a controlar eso. Esa ley regula esa parte. Te va a controlar. Hay una regulación de capital. Eso, claro. ¿Verdad?